El abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, preadolescentes, es básicamente un ejercicio de poder, porque es la asimetría en los cuerpos y el sometimiento de esos niños y niñas lo que excita de sobremanera a estos individuos, en general hombres, aunque hay un pequeño porcentaje de mujeres que también son abusadoras. Todo lo que tiene que ver con el abuso sexual infantil tiene características propias, lo diferencian notablemente de cualquier otro delito, y como tradicionalmente ni el Código Penal ni el de Procedimientos se ocupó de esa diferenciación en la real dimensión que tiene, se manejó a lo largo de la historia como si fueran delitos comunes, tradicionales, y que siguen las reglas de los delitos comunes, lo cual no sucede. En nuestra cultura patriarcal, cultura de minimizar la posibilidad de los niños, se facilita el abuso en sí. Porque lo primero que hay que hacer es la parte preventiva, que tiene que ver con que los chicos son dueños de sus cuerpos, que nadie los tienen que tocar, que ellos se tienen que limpiar solos, y no que todo lo que hace el adulto está bien. Hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Entonces, digo, el primer punto es la prevención. Después, las sospechas se pueden basar en dos cuestiones distintas. Si decimos sospecha, estamos partiendo de la idea de que el chico no habló. O sea, una vez que un chico se anima a transmitir un abuso, lo que hay que hacer es actuar inmediatamente, hay que creerle, hay que impedir el contacto con el presunto abusador y hacer la inmediata denuncia a la justicia. La gran mayoría de las víctimas son abusadas en el ámbito o bien del grupo familiar o conviviente, en la mayoría, o bien en muchísimos casos en un ámbito institucional o educacional, y eso también le da una característica propia, porque ese vínculo que hay en lo familiar, está de más aclararlo, en lo conviviente o en la propia institución, acentúa el poder del silencio, es decir, el abusador impone el silencio y se cumple, la criatura cumple, y cumple por varias razones. En primer lugar, porque los chicos hacen lo que los grandes le dicen, confían en los grandes. Entonces, si el grande le está diciendo que alguna cosa que le está haciendo es normal, es natural, y la hacen todos los padres o todos los tíos con sus sobrinos, le cree y acepta. Y cuando es más chiquito, más fácil todavía. En segundo lugar, cuando le dice que no lo diga porque la familia se va a destruir o porque va a matar a la madre, etc., también cumple, porque el poder que tiene el abusador es muy grande y la vulnerabilidad de las víctimas también es muy grande. El relato del niño al padre o al adulto cuidador, al padre o a la madre o adulto cuidador respecto a un abuso, guarda diferencias respecto a cualquier otro tipo de comunicación, porque generalmente lo que el chico está comunicando ahí es algo que hace a lo siniestro en la cultura, a las cosas más horrorosas que un ser humano está dispuesto a aceptar que sucede. Y además, a los chicos en general no les resulta fácil contar que han sido abusados. Es una práctica muy extendida, es una práctica que se da fundamentalmente en las casas, que son los lugares más inseguros para niños, niñas y las mujeres. Y luego en las instituciones, especialmente en instituciones escolares, en donde estos individuos suelen entrar a fin de tener a su disposición una cantidad de niños y niñas. A nivel institucional, los perversos generalmente en su ámbito son reconocidos como personas maravillosas, pero suele pasar con los pedófilos en general, y esto tiene que ver con el mecanismo de la escisión del yo, que son dos personas en una, y entonces por ahí sí es ese tipo solidario, gaucho, el primero que está para dar una mano, el alma de las fiestas, o el que puede pescar cuando alguien está mal y acercarse y decirle, ¿qué te pasa? Bueno,
de esa misma manera pescan a los chicos más vulnerables y con menos posibilidad de salir del entrampamiento que el abuso sexual, en este caso institucional, conlleva. Pueden ser personas muy agradables, aparentan ser personas solidarias, personas que pueden acompañar en el dolor y en la alegría, participar de los grupos. O sea, como decimos en Argentina, personas muy piolas, muy gambas. Lo que ocurre es que tienen un nivel de especulación muy grande. Saben muy bien en qué momento los gestos y qué tienen que hacer para ser aceptados y poder circular libremente en la comunidad y ganarse la confianza de las personas adultas que los rodean. Mucho más todavía si tienen hijos o hijas, entonces ya son intachables. Lo que ocurre cuando se descubre o son denunciados, se los descubre, estos tipos generalmente tienen una red que los apoya. Ahora, esto ocurre con los abusadores y con cualquier delito. Siempre un asesino tiene la red social que lo sostiene, los hombres golpeadores tienen las redes sociales que lo sostienen y la sociedad que sostiene la violencia contra las mujeres. Y los abusadores tienen unas grandes redes porque el incesto paterno-filial es una de las prácticas masculinas. Es una de las prácticas sociales masculinas que en los últimos siglos empieza a ponerse límite a través de la legislación, pero como práctica viene de siglos. Es una práctica que los hombres se autolegitimaron para llevar adelante con los cuerpos de niños, niñas y las mujeres también. Y lo primero que hay que señalar es que la cifra, si bien no hay una cifra exacta, lo cual es imposible, porque estamos hablando de un delito con una cifra negra muy grande, por el silencio, por el secreto, etc. Pero internacionalmente es aceptado que el porcentaje de denuncias falsas es ínfimo. No podemos decir el 1% o el 0,1%, pero es ínfimo. Esa palabra se entiende, es ínfimo. No resulta fácil cuando se denuncia a un abusador o a una abusadora porque en el Poder Judicial inmediatamente surgen las alianzas en defensa de estos abusadores o abusadoras, porque me cae simpático, porque es un hombre, porque seguro que las mamás que denuncian son madres histéricas que están peleadas con su marido o es una forma de joder al colegio o a su marido, etc. Mil excusas ponen los operadores y las operadoras judiciales para llegar a generar un espacio confortable para estos tipos. Yo recuerdo un caso en el que participé en la ciudad de Santiago del Estero hace escasamente 1 año y medio atrás, 2 años, en un juicio público, en donde la defensa del abusador y también la creencia que había en el periodismo era de que él no podía nunca ser un abusador, porque era un profesional destacado, además miembro de las familias políticas de Santiago del Estero y además de la clase media alta, siendo que estas cosas, decían, ocurren solamente en situaciones de promiscuidad. O sea, este nivel de prejuicio por un lado, pero además de ignorancia deliberada, porque es cuestión de ponerse a estudiar un poquito, a leer un poco y darse cuenta de que esto ocurre en todas las clases sociales. La dificultad que hay cuando se toma conocimiento, sea en el ámbito conviviente o familiar o sea en el ámbito educacional, las dificultades que empiezan a haber a partir de ese conocimiento. O sea, el develamiento del abuso a su vez genera una serie de cuestiones muy traumáticas
no ya para la víctima que sigue teniéndolas como desde que lo sufría, con algunas variantes de acuerdo a cómo se intervenga, sino además en quien quiere ayudarlo. Entonces, en el caso familiar, por ejemplo, las mamás protectoras, que son la mayoría, que intentan ayudar a sus criaturas, se van a encontrar con un mundo de obstáculos de una envergadura imposible de imaginar, porque realmente pasan a ser agredidas de una manera brutal, y por razones que también tienen su raíz en la propia esencia de la sociedad, o sea, la mirada tradicional, que es masculina, que es androcéntrica, que es discriminadora de género, de edad. Entonces, la denuncia, uno tiene que hacer la denuncia. Tiene que ser la denuncia de abuso sexual, tiene que ser la denuncia de violencia, pero en lo posible la denuncia tiene que formar parte de una estrategia legal, porque si no, si las personas confían en la justicia, se los van a comer crudos. Entran a una picadora de carne, y la picadora de carne es sobre los cuerpos de las nenas y los nenes y sobre el cuerpo de las mujeres. Entonces, hay que denunciar, pero como la denuncia tiene que ser parte de una estrategia judicial. Cuando sobre un fenómeno tan complejo, en el mundo, la inmensa mayoría de las denuncias es real, el hecho de que algunas o muchas no se puedan probar tiene más que ver con la ideología de quien investiga que con que se hayan producido los hechos, pero la circunstancia de que internacionalmente sea la inmensa mayoría sea real y sea cierta, obliga a analizar con mucho cuidado cuáles son los argumentos de quien trata de mostrarlo al revés, es decir, quienes dicen la mayoría de las denuncias son falsas. Y hay gente que hace eso, pero es la que hace negocio con el abuso, defendiendo el abuso. Y cuando se dejó de argumentar así en frío, que los chicos mienten porque no sirve como argumento, ya está desnaturalizado o desvalorizado, entonces empezaron a pensar teorías un poco más sofisticadas que decir los chicos mienten. Ahí apareció en su momento la teoría de la co-construcción. Entonces decían, bueno, no, lo que pasa es que la mamá ayudó al chico a co-construir la historia. Bueno, eso tampoco sobrevivió mucho porque era una tontería. Pero apareció algo que sí se mantiene hasta el día de hoy, que es más sofisticado, que proviene de un pedófilo norteamericano, de Richard Gardner, y que Gardner, un pediatra, un médico muy perverso, que genera una pseudo-teoría que era la del síndrome de alienación parental. Entonces, mediante ese falso síndrome, lo que se pretendió, y está teniendo efecto en muchos países, no es que los chicos mienten, es que la mamá, traducido sería, le lavó el cerebro para que crea que fue abusado. Esa sería en síntesis como una explicación de lo que se dice cuando se habla de alienación parental. El SAP tiene una derivación que es la co-construcción de memorias, que es justamente la aplicación del SAP, pero exclusivamente al territorio del abuso sexual infantil, en donde lo que teóricamente le meten en la cabeza a los chicos son los abusos, supuestos abusos que no sufrieron y que pusieron los padres. En realidad uno lo dice así y parece burdo, parece como que no puede tener fuerza, pero en verdad tiene una fuerza de convicción impresionante. ¿Por qué? Porque son respuestas sencillas a situaciones sumamente complejas y que tienen que ver con lo siniestro, que tienen que ver con lo que ataca a los basales de la cultura. Y que además, para los abogados, o para los jueces, para los fiscales, son cosas muy fáciles de entender. Cuando, por supuesto, para entender de psicología infantil, de constitución del psiquismo, del traumatismo psíquico, del traumatismo en situaciones de abuso sexual infantil, hace falta una carrera profesional y especialización después muy difícil de transmitir en 2 o 3 palabras. Entonces, es muy embromado y cada vez más fiscales, abogados, jueces, hacen carrera de posgrado donde se vuelven expertos en SAP.
Lo interesante es que el SAP no tuvo aceptación en ningún colegio científico del lado de la salud mental. No solo no es un síndrome, no existe como tal, no fue validado jamás científicamente, jamás fue incluido en el DSM-5 ahora y DSM-4 antes, los tratados de psiquiatría, pese a la insistencia de los que lo defienden, porque lo que están defendiendo es otra cosa. Están tratando de que ese falso síndrome sea reconocido como enfermedad, lo cual les abriría la puerta a decir esta mujer que acusa a este señor es una enferma que le ha lavado el cerebro a sus hijos para ponerlos en contra de su marido. Esa es más o menos la síntesis. Y esa teoría, la gravedad que tiene es que hay muchas personas, muchos jueces, no solo en Argentina, en otros países, en España, en Latinoamérica, en distintos países, en Colombia, etcétera, que toman esa teoría. Que hoy no están usando las palabras síndrome de alienación parental porque también está desprestigiado. Entonces están empezando a modificarlo, pero en el fondo lo que están queriendo decir es lo mismo, es decir, culpando a la madre de llenarle la cabeza o lavarle el cerebro a los chicos. Y además tienen la particularidad que hacen una amalgama con cuestiones que suceden donde sí son verdad, que es parten de decir que esta alienación parental se produce a partir de procesos de divorcio y procesos de peleas por la tenencia. Y es cierto que durante las disputas, bueno, en las familias más patológicas, durante todo el tiempo de una separación, en las menos patológicas, en los primeros tiempos, hay un momento en la separación donde es muy común que los padres se tiren con artillería pesada y que más, que hagan ejercicios de violencia simbólica contra los chicos, de decir cosas que no deberían transmitírsele a un niño respecto al otro progenitor, lo cual guarda una distancia gigantesca con la idea de meter ahí adentro de la cabeza de los niños que fueron abusados sexualmente y además que esa idea le produzca síntomas. Y esto es una cuestión muy importante porque esto se produce no solo respecto de las madres cuando el abuso es en el ámbito familiar o conviviente, sino también institucional, donde una de las defensas más fuertes es, como no pueden decir estos chicos están mintiendo, entonces dicen las madres están mintiendo, y a veces incluso más sofisticado todavía. Yo he leído en el caso de Mar del Plata hace unos años, se llegó a argumentar, en la propia sentencia se habló de una especie de histeria colectiva en las mamás de las criaturas. Y acá no hay que olvidarse que, y es un tema que merece mucha atención, la denuncia en sí es dolorosísima para cualquier padre. No solo lo que se viene para las criaturas. Estoy diciendo la madre o padre que tiene que denunciar. Si es en el ámbito familiar, imagínense lo que significa denunciar a la pareja, al marido o a un familiar o a un vecino. En el ámbito institucional es dificilísimo porque comienza una etapa brutal, sumamente agresiva hacia quien denuncia, que es aquella mamá o papá que está defendiendo a su criatura que probablemente haya sido abusada dentro de una institución educativa, deportiva, lo que fuera, y que comienza a ser atacada brutalmente. A veces por la propia institución, a veces por otros padres, o por vecinos, o por parte de la sociedad, que como se resiste a aceptar que eso es posible, porque implicaría aceptar que una institución está trabajando mal, que ha contratado gente sin experiencia, o que no ha controlado adecuadamente a los docentes en el caso de que se produzca en un ámbito docente, etc. Y eso es un infierno, eso es un calvario para la mamá, para la criatura, etc. Porque a su vez, si el equipo técnico y la jueza o juez que dirige ese proceso donde fue denunciado no conoce la temática, no está identificada con el modelo actual de defensa de los derechos de los niños, va a actuar mal. No va a tomar las medidas adecuadas. Y esto lo que hace es aumentar el calvario inicial de la víctima, que se va a sostener en el tiempo, y en lugar de empezar a revertirse por el tratamiento adecuado, etc., y la ayuda que puede recibir, se agrava,
porque no le creen, porque la hacen ir 20 veces a entrevistas, y el calvario de las personas que la están ayudando. No solo la mamá o el papá eventualmente, sino también los abogados, los fiscales, los policías, los jueces, los buenos, policías, jueces, abogados, fiscales, etc. Que son aquellas personas que sí entienden la problemática, que sí son sensibles, pero que también van a chocar contra un sistema que tiene desde lo normativo todas las garantías posibles, ¿sí? Argentina tiene inequívocamente una normativa extraordinaria, que prácticamente abarca toda posibilidad. Lo único que hay que hacer es tener buena fe en la aplicación de esas normas, conocer la temática, estar capacitado y tener la sensibilidad necesaria para que esa normativa baje. Y si se logra bajar, todos sufren menos, la víctima, los que los ayudan, etc. Y si no se baja o se baja mal, sufren más y además queda impune. Lo más importante siempre es el relato del niño y por supuesto que uno lo que tiene que tener en cuenta es que ninguna experiencia, ninguna experiencia, mucho menos las experiencias traumáticas, son registradas por el niño en forma literal, sino que están atravesados por sus propias fantasmas, fantasías, posibilidades de metabolización, y en el caso de nenes más chiquitos también están atravesados por el discurso que el perverso, con el discurso que el perverso lo condiciona para que no pueda ser transmitido y además para que en caso de ser transmitido pueda sonar fantasioso. Durante mucho tiempo, cuando había sospecha de abuso, de que algo así había pasado, se resolvía rápidamente diciendo los chicos mienten. Y se resolvía el problema y no se profundizaba. Y entonces la impunidad era natural y fácil además. Hace 10, 15, 20, 25 años, no más, se comenzó a avanzar mucho en la investigación de ciertos aspectos del fenómeno, en especial lo que tiene que ver con que las criaturas hasta cierta edad no están en condiciones de fabular sobre situaciones sexuales no debidas. Indicadores que pueden ser, hay varios y dependen de las distintas edades, pero generalmente por ahí en chicos más chicos, estamos hablando previo a la pubertad, que se despierten enuresis secundarias, que tiene que ver con es hacerse pis cuando ya había habido un control de esfínteres, por ahí con una encopresis secundaria, que tiene que ver con perder el control de la materia fecal, puede tener con un retraimiento repentino, puede tener que ver con chicos, a veces hay cosas como contradictorias, chicos que no quieren ir al colegio, chicos que no quieren volver del colegio, es el abuso intrafamiliar, en fin, como que son chicos con fugas del hogar, ¿no? Sobre todo esto en la pubertad y en la adolescencia, chicos con fuga del hogar, chicos que se flagelan. Lo que pasa es que todas estas cuestiones que yo estoy describiendo también pueden responder a otras causas que no son necesariamente un abuso. Por eso lo principal es el relato del niño. Y si un padre empieza a tener estas sospechas, o una madre, lo que tiene que hacer es justamente intentar acercarse al hijo, decirle que cuenta con él, con ella, que le puede contar lo que quiera, que lo va a ayudar, que no hay secretos que no se puedan contar cuando él la está pasando mal, y transmitirle seguridad de que no le va a pasar nada ni a él ni a nadie, por cuanto uno más sepa, más lo van a poder cuidar. Yo creo que estos abusadores, digamos, pueden mantenerse mucho tiempo en ese rol y las víctimas tardar muchísimos años en denunciarlo por una cantidad de razones, muchas, pero voy a señalar 3 o 4 razones que aparecen constantemente. La culpa en las víctimas, la sensación de que son las únicas a las que le está pasando eso, y las amenazas. Las amenazas son operativas, muy operativas, en los primeros años de abuso en niños y preadolescentes. Esto de que algo le va a pasar al papá, algo o a la mamá, en el caso de que sea un abusador fuera de la familia, o si es el abusador dentro de la familia,
la amenaza es contra las personas queridas por parte del nene o la nena. Pero el otro gran factor de dominio es la culpa. La culpa por esta cuestión sexual. Una culpa que no está aislada, sino que se engarza con la culpa que el judeocristianismo ha metido en todos nuestros cuerpos. O sea que lo que hace es potenciar una culpa que ya las iglesias se encargaron de meternos durante muchos siglos. Y esta culpa la potencia por una cuestión biológica. Por una cuestión biológica. Y es, estos tipos saben cómo estimular a niños y a niñas de tal forma que se produzca un nivel de excitación que produce un registro de sensación sexual en el cuerpo y a la vez culpa. Y luego ellos le dicen, pero si a vos te gusta, ¿ves que te gusta? ¿Ves que vos también querés? ¿Ves que la pasamos bien? Etcétera, etcétera, ¿no? Esto produce una profunda culpa porque además la víctima, que no puede decir no, que está en situación de víctima y que durante muchísimos años no va a poder decir que no. Esto puede llegar a durar hasta los 17, 18, 20 años. El grado de sometimiento puede ser terrible y a la vez el grado de impotencia para la víctima de no poder decir que no. Y tiene que ver con esto, con la profunda culpa que hace que también pasen durante muchos y muchos años y la víctima no hable. En general, los chicos tienen algún tipo de traumatismo ante el abuso. En los casos más graves, que son, vamos a pensar en los abusos intrafamiliares, que entre paréntesis, aún uno sabiéndolo muchas veces solía decir en los incestos paterno-filiales, ¿no? Es tan horroroso la idea que es el padre que puede abusar del hijo, que uno lo diluye en el lenguaje del abuso sexual infantil. Y cuando es algo sostenido en el tiempo, cuando es algo que va perdurando, por lo mínimo queda la escisión del yo como un mecanismo predominante en los chicos. La escisión del yo lo expone después a ser fácilmente víctima de quedar posicionado como víctima en distintas circunstancias. Entonces eso tiene que ver con esto de el chico abusado sostenido en el tiempo. Para hacer una cosa muy gráfica, es como que tiene que escindir por ahí al papá maravilloso, ¿no? Con esas características que yo describí antes respecto al abusador, que es bárbaro, que está siempre, que lo lleva, que lo trae al colegio, que va a fútbol, o que la lleva al baile, con el papá terrible que la abusa. Y entonces hace una decisión y hay como dos realidades paralelas. Así funcionan en la vida. Por eso casi la decisión es como la dimensión que atraviesa el abuso de ambos lados. Y acá viene, me voy un poquito por las ramas, pero lo considero muy necesario, porque acá viene un mito social terrible para las víctimas, que es creer que todo chico abusado va a ser un abusador. Y que los abusadores, la mayoría, estén atravesados justamente por la cuestión de la escisión y la desmentida. No significa que todo aquel que está atravesado por una escisión y una desmentida va a ser un abusador. Es más, generalmente el niño o la niña que fue victimizado tiene muchas más posibilidades subjetivas de quedar ubicado en el lugar de víctima que en el lugar de victimario. Yo no he leído ningún trabajo científico que muestre que hay una exacta relación entre ser un abusador sexual y elegir una determinada profesión. Pero lo que sí sabemos que intuitivamente, que por el nivel de especulación que tienen estos individuos, se acercan a los lugares donde puedan tener acceso a niños. En el caso de los curas, yo creo que la película esta que trata sobre los abusos, Spotlight, que trata sobre los abusos en Boston,
deja muy en claro que, como dice creo que algún psicólogo de ahí, que el hecho de que en la Iglesia Católica digamos, se prohíba el ejercicio de la sexualidad, haya una abstinencia obligatoria, pero a la vez todos ejerzan la sexualidad, se crea una situación de clandestinidad que ampara e impulsa a los abusadores a cometer sus abusos y a la jerarquía a proteger a sus abusadores. Cuando estas cosas se producen en distintos países, pero dentro del mismo ámbito institucional, en este caso eclesiástico, es indispensable analizar las razones profundas de ese tipo de encubrimiento, por llamarlo de alguna manera, porque lo es. O sea, en el caso de los sacerdotes, históricamente se los ha trasladado de un lugar a otro como si el traslado fuera solución alguna. ¿Por qué se producen tantos hechos de abuso? Porque hoy ya está comprobado que no son hechos episódicos, sino que son hechos, digamos, que ya conforman un determinado tipo de conducta de gran parte del clero católico. Bueno, a mi modo de ver, hay una causa importante a tener en cuenta, que es el tema de la formación del sacerdocio. Es decir, la Iglesia Católica ha tenido mucha preocupación en la formación de su militancia, la formación de los activistas, que son fundamentalmente los sacerdotes, y por eso ha creado los denominados seminarios, de hecho que son institutos en los que se forma a los futuros sacerdotes, se los aparta prácticamente del mundo y se los forma de una determinada conducta, con una determinada concepción, con una determinada mentalidad, ¿no es cierto?, que implica a su vez una muy fuerte represión, es decir, una muy fuerte represión sobre esos sujetos. Entonces, esos sujetos así formados, además con una determinada concepción de la sexualidad completamente desequilibrada, porque la concepción es que la mujer, de hecho, es el peligro, ¿no es cierto?, de que el pecado es fundamentalmente el sexo. Cuando la Iglesia habla de la moralidad, habla fundamentalmente del sexo, habla de la sexualidad, y entonces se forman determinados sujetos que cuando salen del seminario y tienen que ya cumplir determinadas funciones, y sobre todo funciones en las que muchos jóvenes de ambos sexos dependen, ¿no? Es decir, son sacerdotes que están al frente de colectividades de chicos y de chicas, ¿no es cierto? La represión sexual que sufren durante toda su formación, en un momento determinado busca su desahogo, ¿no es cierto? Busca su desahogo, y además con toda la concepción represiva que tienen, que tiene que ver a su vez con que dejar el sacerdocio significa a su vez una condena muy fuerte. Esta represión los inclina entonces a buscar el desahogo por el lado más débil, y el lado más débil es, naturalmente, las personas vulnerables, que son los chicos y las chicas que están bajo su protección. Quiero aclarar esto, no estoy justificando de ninguna manera nada, estoy tratando de explicar algo, ¿no es cierto? Algo que es realmente tremendo, que es realmente un crimen. Quien entra a la iglesia por ahí con una crisis adolescente, una crisis en su sexualidad, pero entra a una institución que es la Santa Madre Iglesia, que le va a dar protección, le garantiza estatus, le garantiza sobrevivencia para toda la vida y le garantiza chicos. Ahora bien,
La Iglesia no renuncia a su formación, no renuncia a su concepción, y por otra parte tampoco puede permitir que se conozca esto. Es decir, la Iglesia protege su imagen. Esto es fundamental para la Iglesia, y además, como construyó un poder frente al poder del Estado, y esto viene del siglo IV, del siglo V, construye ese poder por el cual todos estos casos se tienen que resolver en el interior de la Iglesia, no afuera. Y por lo tanto, es la misma Iglesia la que tienen que, en caso de abusos, dictaminar cuál es el castigo, si es que hay un castigo para dar, y el castigo puede ser cambiarlo de lugar, o sea, en último término, protegerlo. Porque en último término, si se conoce el caso, esto va en contra de la figura de la Iglesia, ¿no? Porque la Iglesia tiene esta concepción de poder, que a su vez tiene que ver con la concepción de una figura intachable de parte de la Iglesia, ¿no es cierto? Esa figura intachable es la que evangeliza. Por lo tanto, no puede evangelizar naturalmente si está cometiendo esta serie de abusos, ¿no? Y entonces la política de la Iglesia es directamente encubrir. Las instituciones religiosas son el espacio ideal para estos abusadores. Y luego tenemos las instituciones educativas, en donde aquellos que están en actividades recreativas tienen más posibilidades de acceso corporal a niños y niñas, es decir, las posibilidades de armar juegos, de tener contactos corporales inapropiados, etcétera, que van generando el espacio de seducción para luego atrapar a esas víctimas. Los colegios católicos, de hecho, son como los seminarios, ¿no? Porque son, digamos, en los seminarios se forman a los sujetos directamente para el sacerdocio, en los colegios católicos se forman los sujetos católicos laicos, digamos así, es decir, los sujetos que no van a ser sacerdotes, y por lo tanto rigen las mismas normas, ¿no? Y por lo tanto, también lo que sucede en un colegio católico sucede en la Iglesia. Por lo tanto, así como se trata de tapar absolutamente todo lo que los abusos que se hayan hecho, que se hagan en los seminarios, también se trata de tapar en los colegios católicos, ¿no? Es decir, esto está claro, porque los colegios católicos vienen a ser también esa imagen que da la Iglesia, esa imagen que presenta la Iglesia, ¿no? Y la Iglesia trata de preservar absolutamente la imagen, ¿no? Y en ese sentido es que el ocultamiento va tanto para una parte como para la otra, ¿no? En última instancia, todas son decisiones políticas de una empresa privada, de una institución eclesiástica o una institución estatal. En cada lugar, la ideología de quienes dirigen esa institución es la que va a marcar el ritmo de la reacción que va a haber frente a una denuncia. Esto es clarísimo, es decir, si quien dirige una escuela es una persona formada, sensible, que sabe que hay obligación ética y jurídica de contener y proteger a los niños, entonces no va a vacilar un segundo en darle curso rápidamente a una denuncia de este tipo. Cuando una mamá o un papá en un colegio, su niño está en ese colegio y detectan la situación de abuso sexual, y además lo plantean en el colegio, a veces se encuentran, la menos de las veces, con una actitud activa del colegio para saber qué es lo que pasa, la menor de las veces. La mayor parte de las veces los colegios tratan de cuidar su estatus, una cosa muy loca, porque así no se cuida el estatus, pero bueno, es lo que ellos creen, negando la situación. Entonces, cuando ese papá comparte con otras madres y padres lo que está pasando, lo que suele ocurrir es que
hay padres y madres que ya habían notado alteraciones en la conducta de sus hijos e hijas, y la información permite hacer visible una situación que lo llevan a psicólogo, lo llevan a psiquiatra, lo llevan a revisación médica y aparecen los indicadores. Pero eso aparece ahí, rápidamente, se puede detectar. Lo que suele hacer la defensa de estos abusadores es eso, acusarlos de contagio, de histéricos, de que se han compartido los síntomas, han compartido la información y la información impacta sobre los chicos que producen estos síntomas. Es una cosa muy, muy loca, no es un argumento sólido, no tiene ningún fundamento, pero ¿saben qué? A los jueces machistas, a los jueces sexistas, a los jueces pro abuso sexual que sostienen el incesto paterno-filial, les interesa tres cominos, les interesa absolutamente nada, que el argumento, que digamos, esta ficción no sea un argumento. Es una ficción que le ponen el sello y la firma uno o dos psicólogos, un trabajador social y un psiquiatra y unos abogados, listo. Es válido para este juez o esta jueza para descalificar a los denunciantes o para entorpecer terriblemente el trabajo de la acusación. Que a veces no pueden descalificarlo totalmente, pero entorpecen y entorpecen y entorpecen. Esto es lo que suelen hacer jueces y juezas, bueno, y he visto, no sé, en la provincia de Buenos Aires parecen ser expertos en esta situación. Hay un sector de la justicia que piensa muy bien, que es sensible, que trabaja bien y que está totalmente de acuerdo con el modelo de protección de las criaturas y de todos los grupos vulnerables, punto. Acá nos estamos refiriendo al otro sector, que es el que no respeta ese paradigma, ese modelo de protección, y que es el que a la hora de tomar decisiones en asuntos sensibles como son los del abuso o el maltrato infantil, demuestran en las medidas que toman esa ideología conservadora. Y esto es muy grave porque si es una persona aislada dentro del sistema, entonces va a quedar desubicado. Como en la práctica, cuando sucede, no es una persona aislada, así que a veces es un tribunal completo, a veces es un tribunal y el equipo que lo ayuda, que trabaja con él, que lo asiste. Ahí ya la cosa se hace más compleja, porque el mal momento que se les va haciendo pasar a las partes, por supuesto me estoy refiriendo a la víctima y a quien le esté ayudando, y a los letrados que los están ayudando, hace que llegue un momento en el cual la víctima, cuando es adulta, se arrepiente de haber denunciado por los trastornos que le trae. El profesional empieza a dudar de si tiene que seguir atendiendo ese caso porque se le está complicando en todo sentido, no solo en el caso concreto, en su vida profesional se le está complicando. Entonces, la gran lucha es lograr que esas personas que están haciendo lo correcto, no solo quien denuncia en el nombre de una criatura víctima, sino los profesionales que están asistiendo, incluidos los buenos policías, fiscales o jueces, no sean los desubicados del sistema, sino al revés, que el desubicado sea el violento, el que trabaja mal y el que toma las medidas equivocadas. Pero luego están los periodistas que hacen el trabajo de publicar sin chequear eso y sin el mínimo interrogante ético de esto está bien, esto se estará perjudicando al nenes o nenas. Pero además, en muchos periodistas hay muy mala leche, hay una mala actitud ética. A nosotros nos ha pasado con el caso Grassi, que sabíamos que lo iban a entrevistar por la televisión y entonces avisábamos que eso tenía un impacto muy negativo en las consideradas víctimas, porque entraban en crisis de angustia
porque el hecho de que apareciera este señor dando un reportaje en la televisión, lo que hacía era mostrar el poder y era enviar un mensaje a las consideradas víctimas. Lo que han llegado a responder cosas, bueno, es el rating. Bueno, no nos tenemos que ocupar de eso. Entonces, el grado de insensibilidad hacia el dolor de niñas, niños y mujeres es muy grande en parte de la sociedad. Así que, lamentablemente, esto ocurre, va a seguir ocurriendo durante muchísimo tiempo hasta que tengamos instituciones que realmente pongan límite a la mala praxis y a estas actitudes destructivas dentro del Poder Judicial, hasta que tengamos jueces y juezas que no sean machistas y le pongan límite a estos abogados y abogadas que lo que tienden es destruir a las víctimas. No hay ninguna duda de que hay organizaciones nacionales e internacionales que tienen interés en que no se avance en la defensa de los derechos de las víctimas de abuso infantil, pero eso no significa que sean organizaciones totales. O sea, no todos los que se oponen a los avances pertenecen a una organización específica. Quienes pertenecen a una organización específica es porque son organizaciones vinculadas precisamente a la trata de personas, a la pornografía infantil, etc., y que hacen negocio con eso. Y lógicamente, por el negocio que hacen, el interés es que no avance esto para que se pueda continuar haciendo ese negocio. Es una parte de las organizaciones. Y la otra parte es individual, es el pedófilo individual, que a su vez, a partir del cambio que hubo de que ya no alcanzaba con decir los chicos mienten, entre esa modificación que yo mencionaba de cambio de estrategias, se empezó a buscar estrategias ya no dedicadas a la defensa del acusado, sino a la destrucción de la víctima, la mamá, etc. O sea, son estrategias destructivas. La estrategia judicial no es garantizar el buen proceso y la buena práctica, en donde en ese marco defender al acusado, con esto de que, bueno, todos tenemos derecho a defensa, sino que la estrategia judicial es destruir a las personas que protegen a las víctimas y destruir a los niños y las niñas. Es absolutamente perverso el tipo de trabajo que realizan, la mayoría de ellos. He visto pocas defensas encuadradas en una ética. Entonces, ¿qué suelen hacer? Suelen mediatizar situaciones íntimas de las víctimas y exponer a las víctimas exponer a las víctimas socialmente. Por ahí las nenas, los nenes no se enteran, pero sí se enteran la mamá, el papá, todo el grupo familiar, lo que crea un estado de conmoción interna que afecta inevitablemente a la nena y al nene. En el caso de quienes actúan como peritos, yo haría una división. Hay dos tipos, tres en realidad. Un sector es el que claramente acompaña la visión conservadora, que está de acuerdo con la existencia del falso síndrome de alienación parental, y ese sector, ese grupo de gente, no afecta a nadie, salvo a las víctimas y las personas que lo ayudan, y los hay, y existen todos los días. El otro grupo de gente que trabaja en la parte pericial está consustanciado con el modelo de protección, y ese es el que es atacado, y atacado brutalmente. O sea, son agredidos de todas formas, incluida la denuncia penal, la pérdida de matrícula, la suspensión de matrícula, etcétera, etcétera. Y en el medio hay un sector que no se suele mencionar demasiado, pero que yo diría
es el sector NI, que es aquel diletante, es el que en realidad se da cuenta de que hay que actuar de una manera determinada, pero también se da cuenta que el costo es muy alto y entonces no termina de definirse, porque no es tan malo como para estar en el sector de aquellos peritos que realmente elaboran pericias que son no solo indefendibles jurídicamente, sino moralmente. Y bueno, esos tres sectores componen el universo de lo que es la pericia. Y si bien no hay una solución para terminar con esto en 24 horas, pero sí, lo que obliga a eso es lo mismo que pasa con jueces, fiscales, policías, obliga a estudiar seriamente cuáles son las razones por las cuales una persona que piensa de esa manera termina siendo juez. No sé si queda claro, es decir, el sistema tiene que elaborar mecanismos de selección, tanto de policías, fiscales, jueces, peritos, auxiliares de todo tipo de la justicia, que tengan claramente una identificación con el modelo actual de la Constitución Nacional, que son las Convenciones sobre Derechos Humanos. Hasta que eso no se haga en el proceso de selección, vamos a seguir teniendo aquellos que piensan completamente distinto, que sabotean los procesos de investigación de esta naturaleza y son las personas que más daño hacen en el proceso. Entonces, en este momento estamos viviendo una transición, o sea, están conviviendo. El modelo legal es uno solo, es un modelo protector, respetuoso de los niños, de las minorías, de la gente vulnerable, etc. Esa es la parte legal. Y en lo cotidiano está conviviendo el sector conservador, que por infinitas razones mantiene esa visión y que resulta ser perjudicial y grave para todas las víctimas de cualquier clase de atropello, y el otro sector que es el que lucha para que eso se modifique. En esa tensión que existe es donde hay que reforzar quienes están luchando para que se imponga, para que baje lo que está en la norma. O sea, para que las convenciones de la Constitución las pueda vivir la mamá que va a denunciar. Que se sienta contenida, que se sienta protegida, que no tenga que estar 6 horas en un pasillo con sus criaturas tiradas en el piso. Porque todas esas cosas son las que están demostrando que aquella norma no bajó. Cuando logremos que la norma baje, vamos a estar hablando en otros términos.